Dice así, estas son las reglas del juego de este programa terapéutico y grupo de apoyo. Este programa de soporte terapéutico no tiene ni tendrá fines comerciales. La participación de todos y cada uno de los que estamos aquí es absolutamente voluntaria. A nadie se le paga, a nadie le pagan, yo no le pago a nadie, nadie me paga a mí para poder estar aquí, ni para poder hablar de los temas, ni los invitados, ni cuando soy yo, ni absolutamente nada. Las sesiones van a ser grabadas, no siempre, pero a veces vamos a grabar las sesiones porque este tema es un tema de interés para la comunidad que se ha generado alrededor del tema de la depresión y alrededor del tema del libro. Vamos a grabar hasta que se termine la ponencia. De ahí abrimos los micrófonos para que todos podamos participar y conversar entre nosotros. Eso no va a ser grabado y los que se queden con nosotros o las conversaciones que se hagan, pues ahí, todos los que hagamos participación de esas conversaciones, prometemos y hacemos un pacto de damas y de caballeros en el cual nos prometemos a que eso se va a quedar nada más aquí. Listo, es nada más para nosotros. Solo se va a subir a YouTube el video de la parte importante que es de interés general. Sabiendo esto, si no te gusta, entonces te pido por favor que te desconectes. Si te gusta, te vas a quedar aquí o te quedas con nosotros. O sea, si te quedas es porque estás de acuerdo con estas normas, con estas reglas de juego. Ahora voy a compartir por acá, permítanme un momentico, voy a compartir por acá la otra pantalla. Esta es. Y se llama El miedo. ¿Listo? Vamos a leer partecitas, hacemos exposición y después nos sentamos a conversar entre nosotros. Entonces dice así, el miedo, este es uno de los capítulos del libro, no me acuerdo qué número es, pero bueno, es uno de los capítulos del libro y dice, ¿es el miedo malo? ¿Es algo negativo? Por lo general se tiende a asociar el miedo con lo nocivo y la verdad es que depende desde el lado en el que del que se le mira. Claro, es una sensación desagradable, a nadie le gusta sentir miedo porque nos desestabiliza, crea una desconfianza en nuestro interior que nos hace creer que sucederá exactamente lo contrario a lo que queremos o esperamos. Es un sentimiento que aparece cuando se presenta algo de lo que no queremos, de lo que nos queremos alejar. Sin embargo, no todos reaccionamos al miedo de la misma manera. Voy a saltar aquí un poquito. Vamos al miedo y la depresión. El miedo en la depresión se puede tomar exactamente de esta manera. Positivo si es para sobrevivir. Negativo si no te deja vivir. ¿Qué tipo de miedo estás viviendo en este momento o estás sintiendo en este momento? Vamos a empezar a hacernos ese tipo de preguntas. Si esta emoción, si es esta emoción la que no te deja dar un paso adelante, si te paralizas ante algo que probablemente vaya a ser bueno para ti, como por ejemplo tomar la decisión de la que ya hemos hablado en el capítulo 8, aquella que ya hizo que reconocieras que estás enfermo por algo o que estás sufriendo depresión por algo específico porque no has tomado una decisión, entonces no te deja vivir. Y en ese caso es más negativo, mucho peor que hacer eso que te produce el miedo. No es fácil, claro que no, pero ¿qué tal si ese mismo miedo se convierte en algo bueno? En ese combustible que te impulse para salir del hoyo en el que te encuentras. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer en realidad. Pues estas preguntas que pongo ahí son para que nos las hagamos y te las vas a hacer vos mismo en este preciso instante. ¿Cuál es mi principal miedo? Puedes tener varios, pero hay uno que puede ser como el principal en este momento y que puedas asociar con esa enfermedad, con eso que te tiene en este momento, pues como atrapada en ese túnel. ¿Cuál es mi principal miedo? La segunda pregunta que te vas a hacer es, ¿a qué en realidad es a lo que le temo? Porque a veces nosotros le tenemos miedo, no sé, a tomar la decisión de separarnos, divorciarnos, o a la decisión de dejar un trabajo, listo. Pero en realidad, ¿es a eso o es a algo más? ¿Será miedo más bien a la soledad? ¿Será miedo más bien a, no sé, al problema económico que se puede generar, a no tener el dinero para responder por tus cosas? O sea, hay que poner las cosas desde la perspectiva correcta. Listo. ¿Por qué le temo a eso? ¿Cuál es el real temor? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Cuál es esa cosa que impulsa a ese miedo a crecer cada vez? ¿De dónde nace ese miedo? ¿De dónde vendrá? A veces también podemos empezar a mirarnos desde, pues, hacia nuestros adentros, a analizarnos a nosotros mismos y probablemente encontremos la respuesta en nuestro pasado, en algo que nos pasó en el pasado, algo que no hemos resuelto, algo que no hemos tenido la capacidad de reconocer, que no hemos resuelto. Entonces hay que empezar a analizarnos. Esto es un trabajo pues como de autoevaluación. Y nos vamos a hacer la pregunta más importante de todas. La más importante de todas porque es la que nos ayuda a proyectarnos hacia ese futuro en el cual no vamos a sentir miedo. ¿Qué pasaría si ese miedo no existe? ¿Serías feliz? ¿Ya te aliviarías de la depresión, por ejemplo? ¿Qué pasaría si ese miedo no existe? ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo serías tú
sin ese miedo, sin que ese miedo comandara tu vida. ¿Listo? Tener las respuestas a estas preguntas servirá para conocerte mejor, reconocer tus temores y enfrentarlos en pos de dar ese paso que te paraliza y no te deja ver la luz al final del túnel. Vivir con miedo no es una opción. Es posible, por supuesto. Mira que lo has hecho, o lo hemos hecho muchos y durante mucho tiempo. Muchas personas van por el mundo soportando esta situación, pero no es normal, no es justo y lo más importante, no te lo mereces. El mundo quiere que tengas miedo. Esto lo voy a pasar por encima, pero te los voy a reconocer y se los voy a decir es desde lo profesional. Yo soy profesional de la publicidad. Yo estudié publicidad, mercadeo, hice muchos cursos, especializaciones y cosas en torno a esto. Y trabajé alguna vez, estuve metido. Aquí Chaguay Funken me va a apoyar en esto, porque mira por acá lo que dice por aquí Chaguay. Hago alusión a este mentor que tuvimos tú y yo, o que tenemos en conjunto, que se llama Jürgen Klarik, porque él lo dice en sus libros. Jürgen Klarik es un mercadólogo, es considerado el mejor vendedor del mundo. Listo. Imagínense que en un día, en una sola tarde, vendió 600 apartamentos en Miami. En un día, en una tarde, vendió 600 apartamentos. Es el mejor vendedor del mundo. Y el hombre es un mago para el neuromarketing, es uno de los seres más poderosos en este mundo del marketing. El hombre asegura esto. Él dice que la publicidad, el mercadeo, se basa en los miedos muchas veces para podernos vender. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el miedo es la principal herramienta para poder hacer que tú reacciones como otros quieren que tú reacciones, en este caso hablando de la publicidad y el mercadeo para comprar cosas. Pero en este momento en Colombia, los que somos colombianos y vivimos aquí, lo podemos ver y lo podemos certificar, estamos previos a unas elecciones presidenciales y están vendiéndonos miedo, con miedo a los candidatos. Lástima que no esté Ángel. Angelita se disculpa con nosotros porque hoy está en una cosa muy importante. Pero ese último libro que ella publicó acerca de cómo votamos también lo certifica. Nos venden miedo para poder votar y votamos por miedo o en contra del miedo o a favor de ese miedo que nos están vendiendo. Por lo tanto, el mundo quiere que tú tengas miedo. A reconocerte, cuando tú aprendes a reconocer de dónde nacen esos miedos y esas cosas, entonces te vuelves poderoso y lo puedes enfrentar. Aquí te voy a dar un tip para enfrentar el miedo, para salir del miedo. Busca un símbolo de tu valentía, así fue como lo propuse. Ay, vea. Cuando yo era niño, voy a leer ahí en el segundo capítulo, dice, cuando yo era niño le temía a casi todo, pero mi mayor temor era la oscuridad. Mis padres sufrieron mucho conmigo, pues era un niño llorón que dormía poco de noche y a la vez no dejaba dormir a nadie. A la hora de dormir me tenían que dejar la luz del cuarto encendida. Luego alguno de mis padres venía y al verme dormido la apagaba. El problema venía si despertaba en la madrugada, pues me aterrorizaba despertar en medio de la oscuridad y simplemente comenzaba a gritar como un loco poseso. Recuerdo que hasta los vecinos tenían problemas con eso y le preguntaban a mi madre el porqué de los gritos aterrorizadores que impactaban a varias casas a la red. Ella simplemente no sabía qué responder. Un psicólogo encontró la forma de aliviar la situación, una lámpara con luz graduable. Esta maravillosa pieza de la tecnología te permitía regular la cantidad de luz que querías. Lo mejor era que luego de pasados unos 15 minutos comenzaba a bajar poco a poco de manera casi imperceptible hasta que por fin se apagaba ella solita. El reto impuesto por el profesional era que yo mismo decidiera con cuánta luz me iría a dormir. Cada vez debía ser menos hasta que llegara el día en el que simplemente no la necesitara. A la vez, al despertar en medio de la noche, no necesitaba llamar a gritos a mi mamá, simplemente estiraría la mano y encendería mi lámpara. Los gritos en medio de la noche terminaron y un día cualquiera, luego de un buen tiempo de imponerme el reto y de retroceder una que otra vez en la cantidad de luz que quería, por supuesto, es válido, simplemente ya no necesitaba mi lámpara, que terminó convirtiéndose en un símbolo de mi valentía. Solo faltó que enfrentara el miedo a la oscuridad para vencerlo y luego incluso llegar al punto de amarla, de buscar refugio en ella. Sí, terminé volviéndome más fuerte y hoy en día me encanta la oscuridad, me encanta el silencio, me encanta irme por ahí solo, absolutamente solo y en medio de la oscuridad apagar la luz y quedarme solo contemplándome a mí mismo y contemplando mis pensamientos. Listo, la forma de enfrentar el miedo o cómo enfrentamos el miedo depende de nosotros y te va a hacer poderoso o poderosa de acuerdo a la capacidad, la cantidad de poder que tú mismo te des. De eso se trata de enfrentar el miedo. ¿Quieres seguir viviendo con miedo? ¿Cuál es tu principal miedo? ¿Qué pasaría si no tuvieras ese miedo comandando tu vida?
Esas son las preguntas que me gustaría que te hicieras. Suena como muy pretencioso, que me gustaría que te hicieras, que empezaras a reflexionar sobre eso y que ojalá encuentres una respuesta lo suficientemente buena, poderosa, como para que puedas tomar el comando de tu vida, agarrar el toro por los cuernos, como decimos por estos lares, no sé cómo será en tu cultura, pero agarrar ese toro por los cachos o la sartén por el mango también es otro dicho muy común. Y entonces no dejar que el miedo comande tu vida, sino probablemente hacer que ese miedo, por el contrario, se convierta en un combustible para que vivas como te lo mereces. Se arregla la depresión. Hasta aquí el tema que quería tratar con ustedes. Hasta aquí el video de YouTube. Si quieres participar en estas reuniones ahora, en este momento, voy a abrir los micrófonos y nos vamos a sentar a conversar acerca del tema. Pues si tú quieres participar en eso, estás viendo esto en YouTube y quieres participar, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje y yo te mando el link. Esto es absolutamente gratuito, están las puertas abiertas para todos y cada uno de los que quieran participar. Se arregla la depresión. Necesitamos, queremos que tú recuperes tu preciosa vida. Nos vemos en el próximo video.